veíamos cómo se reinventaban y hacían pues sus espectáculos duales y les iba bastante bien. Incluso ahora, en Año Nuevo, también hay muchos espectáculos virtuales, he estado viendo por las redes, pero no sé si es el momento, debió ser el momento adecuado, hasta aún teniendo en cuenta, amigos, que la policía ha multado a más de 600.000 personas por infringir las normas sanitarias. Miren, 600.000 personas. Eso sin contar todas aquellas que no han sido multadas y que infringen a cada momento las normas sanitarias. Sí, hay que tener un poco en cuenta, por ejemplo, lo leí en el cable ayer, en Hungría me parece, una fiesta navideña con un Papá Noel infectó de coronavirus a todos los participantes en la fiesta y era un asilo de ancianos, ¿no? 150 contagiados, ¿no? Tengo el conocimiento de que en varias empresas se han hecho reuniones de intercambio de regalos, de número reducido de personas, pero que sin embargo muchas de estas personas han resultado positivas y han llevado la enfermedad a su casa, ¿no? Y también, obviamente, al resto de sus compañeros de la empresa que no estaban contagiados. Y es que el problema de esta enfermedad, como dicen los entendidos, no es tanto el portador de la misma, sino aquellos que son asintomáticos, que transportan el virus sin saber que lo tienen. Y eso, respecto a lo que dices, Miguel, solamente este fin de semana, 150 detenidos en una fiesta clandestina en Comas. Y esto se había anunciado en redes sociales. ¿Hasta cuándo? Preguntamos. Si esto es conocido en las redes, es abiertamente público, de que va a haber fiestas en tal lugar, ¿por qué no se interviene de frente? Esta vez, en este local, habían 300 personas y solamente fueron detenidas 150 porque el resto se fue corriendo. Seguramente la policía tuvo esta vez la precaución de que no acontezca lo mismo que en la discoteca de Los Olivos, el Restobar. ¿Se recuerdan esta tragedia de estas 13 víctimas cuando tuvo la estampida de gente que quiso salir por una puerta y dejó una tragedia? Ciertamente 150 personas. Ahora, según lo que se lee en las redes sociales, es que algunas de estas 150 personas tienen COVID. Entonces, de las 300, y si solamente 5 han tenido COVID, ¿cuántos contagiados nuevos se ha tenido en este foco nada más del pasado fin de semana? Esto está sucediendo, por favor, ahí está. Teniendo en cuenta que cada uno de esos 5 contagia a 4, o a 3 en este caso, ¿no? Porque ha bajado la prevalencia, contagia a 3. Y otra cosa en lo que me gustaría abundar en lo que dice Paul, es que Serenazgo no hace absolutamente nada. O sea, esperan a que llegue la policía y actúe. Pero ¿acaso no son también encargados de velar por el respeto a las leyes los miembros de Serenazgo? Parece que las municipalidades le han dicho a sus serenos: tú encárgate de cuidar el aforo en los mercados, ¿no? De atender algunas emergencias, pero hay reuniones, hay sitios en donde la gente está reunida, o simplemente tú caminas por la calle y ves gente sin mascarilla, ¿no? Y pasa delante de un sereno y el sereno no dice absolutamente nada. Y el sereno, creo, ¿no? Es también un veedor o un responsable de que cumplan las normas, porque es la autoridad dentro del distrito. De alguna manera ejerce cierta autoridad. Es uno de los problemas que tenemos, y aquí que el público nos llame, porque mira, es un problema que tenemos con los alcaldes, ¿no? O sea, muy pocos alcaldes se han comprometido en la lucha contra el COVID, o al menos en la prevención contra el COVID. Hemos visto que muy pocos alcaldes lo han hecho. Muchos más los pocos que han salido han sido mediáticos, y incluso los que no son mediáticos hacen nada, ¿no? Acá hemos recibido muchas denuncias, ya lo hemos dicho, incluso Barranco, Chorrillos, en San Juan de Miraflores, los alcaldes no hacen absolutamente nada. El distrito está abandonado, social, ¿no es cierto? Y en temas de salubridad, porque hemos visto cómo ha crecido incluso la delincuencia, ¿no? San Juan de Miraflores, nomás aquí cerca a Radio Conectados. Miren ustedes cómo ha crecido. Hay calles que prácticamente ya no puedes caminar. Igual sucede en Chorrillos, en Barranco,
en donde hasta hace un año, 2 años, la delincuencia está un poco controlada. Hoy en día, caminar por Barranco también es terrible, y por otros distritos de Lima. Entonces, los mismos alcaldes han descuidado. Aquí hemos recibido denuncias de que, por ejemplo, casi nadie conoce al alcalde de Chorrillos, no sale por ningún sitio, es un hombre joven. Bueno, es el hijo del anterior, ¿no? Es el hijo del anterior, pues, ¿no? O sea, pero es un hombre joven, no tiene más de 35 años. ¿Ah? Una dinastía ahí en Chorrillos. Sí, una dinastía, hermano, lamentablemente, ¿no? Esperamos que esto sea lo último, pero no aparece, o sea, no aparece por ningún lado. Y sobre eso, tú caminas por Chorrillos, por ejemplo, como por muchos distritos, me imagino, y ves basura por todos lados. Pero la gente tiene que estar reclamando permanentemente, poniendo en las redes, y cuando tú pones en las redes y denuncias, ahí recién van, 4 días que no recogen la basura en algunos lugares, hermano. 4 días. Sí, ¿Cómo estamos? Sí, en eso, ejemplo, eso también es un tema para analizar, ¿no? El total abandono por parte de los alcaldes de sus municipios, ¿no? Para el reparto de canastas estuvieron primeritos, ¿ah? ¿Sí o no, Paul? Sí, sí. Ahí es el problema, para las canastas primeritos, pero para fiscalizar, para controlar el tema del COVID, chao, ¿no? Hablamos. Problema. Y miren, y para repartirla entre sus amigos. Y para sí, muchos han sido denunciados por eso, ¿no? Poner e incluso también a personas que habían fallecido en la lista. ¿Qué es eso? ¿No? O incluso otros cobraban doble, pero eran parte del municipio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Compromiso. Todos tiran para su molino, como se dice, pero nadie hace algo al respecto. Se han desentendido, es la palabra. Como ciertos candidatos que ya no tienen presencia mediática y que obviamente ya, como hablamos de la victoria, por decirlo así, nadie se acuerda ya qué pasa en la victoria en Gamarra, y ahí está. Por ejemplo, ahora hay una denuncia que la producción ya tiene. Lo que pasa respecto a lo que estás comentando, José, la basura y el descuido de las autoridades, en este caso San Martín de Porres. En un momento ya la producción seguramente va a poner cientos, por decir basura por todos lados, y hasta el momento, desde fin de semana, no lo recogen. Los vecinos están descontentos. San Martín de Porres está creciendo, pero para el mal, porque tiene muchos problemas ahora y su alcalde, señor Chávez, no está haciendo mucho al respecto. Sus vecinos están muy descontentos con esta gestión. Miguel, José. Sí, es un tema que esperamos se resuelva pronto, porque mira Miguel, solamente para que continúes. Mira Miguel, no solamente es el tema del COVID, ¿no es cierto? O sea, no es que no se hayan encargado del tema del COVID, son diversos temas. O sea, han descuidado completamente sus localidades. Tú dijiste algo que yo quiero señalar, por ejemplo, Barranco. La vez pasada escribió una señora de Barranco que tiene 3 hijos con discapacidad. 3 hijos, ¿ah? Uno, los tres hijos tienen autismo, uno más severo que otro. Y la señora preguntaba si es que de Chorrillos le podían mandar una canasta. Imagínense, si de Chorrillos se le podía mandar una canasta. ¿Por qué? Porque había ido a la alcaldía de Barranco, había conversado y dijeron que ya no había, que ya habían entregado. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo tú verificas a quienes les entregas, a quienes tienen necesidad? Mira, Barranco es un distrito de 3 kilómetros cuadrados, a diferencia de Chorrillos, que tiene más de 40 kilómetros cuadrados. Y Barranco es un distrito pequeño, o sea, es fácil, ¿sí o no?, saber cuáles son las... Y además está bien dividido Barranco. O sea, ahí no hay ninguna explicación, ¿ah? Porque mira, Barranco tienes para el lado derecho, yendo de acá a Chorrillos, la parte un poco más, no pobre, ¿no?, pero un poco los barrios, la parte del centro y la parte del malecón. O sea, está bien diferenciado Barranco. Y que no hayan detectado a esta señora. Después un par de hermanas también, perdóname, que viven solas, que tienen una 83 años y la otra 76, creo, algo así. No les ha llegado absolutamente nada. Sí, mira, el problema es que en pleno siglo XXI, ¿no?, en donde la data es importante y digamos, todas las organizaciones trabajan sobre la base de información y de datos, de la data, nosotros como Estado en general no hemos aprendido a bien utilizar este activo que tienen todos, ¿no? El conocer a tus vecinos, el saber quién es quién, digamos, dentro del distrito, te va a permitir
ayudarlos y enfocar una mejor ayuda. Pero no se dan cuenta de esto, ¿no? No se dan cuenta, o si se dan, simplemente no lo hacen. Simplemente no lo hacen. De haber tenido la información, ¿no? Si tú sabes exactamente cuál es el número de tu población, y no es necesario que ellos hagan un censo ni nada de esto, lo tiene el INEI supuestamente, ¿no? El INEI tiene bien estratificada toda la información, ¿no? De cuánta gente vive en cada distrito, ¿no? Quiénes son, cuántos minusválidos, qué tipos de minusvalía presentan, ¿no? Todo eso lo tienen ya estratificado el INEI. Para eso hacen permanentemente su trabajo digamos, de encuestas de diferentes tipos, ¿no? Pero del último censo nacional tienen la información y eso se puede ir actualizando a nivel, una vez más, del CISFO, un sistema que ha demostrado no sirve, porque se le está encargado a las municipalidades la actualización de este padrón, que como vimos causó todo un enredo al inicio de la pandemia, porque iban a recibir bonos todas las familias empadronadas en el CISFO. A la hora de la hora recibieron bonos quienes no lo merecían o simplemente no lo recibieron porque el CISFO no está actualizado. Es el Sistema Nacional de Focalización de Hogares. Y creo que ya cambió de nombre, no sé qué nombre le habrán puesto. Pero, digamos, esa es la data principal para saber quiénes son dentro de tu distrito los pobladores más necesitados, los vecinos, aquellos que necesitan apoyo y ayuda en este tipo de casos. Ahora voy a añadir un poco más hablando de data, de lo que ha sucedido en las canastas. Solamente vamos a decir así, el gobierno entregó 213 millones de soles a 1.874 municipios a nivel nacional para que entreguen canastas. Solamente en la región Ancash, vamos a decir así, en la región Ancash, más de 30 alcaldes están investigados por esto. Aquí en Lima, uno de los distritos más poblados, San Juan de Lurigancho, el alcalde Alex González, tuvo una especie de compra sobrevalorada de canastas y se le entregó cerca de 2 millones de soles. Y hasta el momento no hay una investigación al respecto. Entonces, se entrega dinero para que, como tú bien dices, Miguel, a las personas pobres que ya supuestamente deben tener un registro ante los municipios, ante el CISFO y otras instancias, sin embargo, ese dinero se va a comprar canastas sobrevaloradas o simplemente no se las entrega y se las da a sus amigos, a sus compadres, a la gente del municipio, se ponen listas a gente muerta. Parar. Aquí está, Miguel, José. O se la reparten entre los funcionarios, ¿no? Así, sí, ya eso está, ya ha habido muchas denuncias sobre el tema, pero hay muchos temas que conversar. Mira, hay un tema también, ya las fórmulas presidenciales están pasando por el periodo de tachas, ¿no? Es otro de los temas, vamos a tener un especialista con el que vamos a conversar sobre el tema. ¿Cuántas fórmulas presidenciales que han solicitado su inscripción para participar en las elecciones han sido admitidas hasta el momento? No han sido muchas, creo que 4 recién, ¿no? Sí, claro, eso se va verificando poco a poco toda la información, y aquellas que son declaradas inadmisibles, yo no me preocuparía tanto, porque en realidad esta inadmisibilidad muchas veces se debe a alguna falta de formalismo, alguna firma que faltó, algún papel, cosas que se pueden reponer en el plazo que se les da para esto, ¿no? Entonces, habría que ver cómo termina ese periodo, ¿no? Y sí a las tachas, como tú dices, porque algunas sí podrían ser bien sustentadas y el jurado podría decir que no. Pero preocupa, por ejemplo, en este caso, el tema del APRA, ¿no? Que ya no es un problema, digamos, externo, sino es un problema de organización dentro del partido, ¿no? Y es el que más llama la atención, porque parece mentira que el APRA no haya estado en capacidad de inscribir a todos sus candidatos, ¿no? Bien, estamos con Jorge Jáuregui. Él es experto en temas electorales. Jorge, qué gusto de tenerte nuevamente en Conectados TV. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer. Yo estoy encantado, ¿no?, de estar a sus órdenes, con mayor gusto. Jorge, conversábamos sobre las fórmulas presidenciales que vienen pasando el periodo de tachas. ¿Cómo ves tú este proceso? Bueno, en principio hay que señalar de que estamos ya en toda la etapa importante de calificación de listas, ¿no? Algunas ya han superado, ya han sido materia de una primera calificación, porque no nos olvidemos que hay como 2 umbrales, ¿no?, en este proceso bastante, digamos,
engorroso, complicado, que los partidos tienen que atravesar para poder ingresar realmente a la competencia de la campaña, ¿no? El primer umbral es lo que se conoce como la admisibilidad, es decir, cumplir de forma y de fondo para que las listas ingresen a una primera acción en la cual se van luego a activar la etapa de las tachas, ¿no? La etapa de las tachas. Superadas las tachas, o desestimadas estas, o si no se presentan, entonces ya las fórmulas presidenciales y las listas de candidatos al Congreso pasan a un segundo umbral que se llama el umbral de la inscripción definitiva, que son como dos grandes etapas, ¿no? Estamos justamente en el interín de ambas, ¿no? Porque, como bien usted lo señala, estamos ya en el momento en el cual los ciudadanos, cualquier ciudadano, dice el reglamento, con derechos habilitados en el RENIEC, puede presentar una tacha. Evidentemente, esto por advertir que hay un incumplimiento, digamos, a los requisitos que establece la Ley Orgánica de Elecciones y además es el reglamento de inscripción de fórmulas y listas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en esa etapa estamos y ciertamente ahí pues el rasgo que más llama la atención es la de procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Y un poco hace que la política se sienta mucho más jurídica que política en sí, ¿no? Y probablemente nos resta oportunidad para que los ciudadanos conozcamos a las personas que buscan ser autoridades, ¿no? Representantes. Tal vez sería mucho más importante abocar más tiempo a conocer quiénes son, ¿no? Conocer, escuchar cuáles son sus firmes compromisos democráticos, que lamentablemente es lo que ahora está muy ausente, ¿no? Muy, muy ausente. ¿Qué tal? En el caso, saludo a Paul Jiménez. Ok. Señor Jiménez, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpa, Miguel. Solamente en el caso del APRA, pues se ha visto un tema extraño, ¿no? No solamente comentábamos con Miguel y José de que las pugnas internas quizás han sido un factor determinante, ¿no? Porque el alanismo quizás ya murió, la ala independencia quizás ya no funciona ahí, pero es extraño que una sola persona no haya podido escribir a toda una plancha y eso ha originado pues todo un entrampamiento, un problema interno que quizás podría replicarse en otro partido. ¿Cuál sería el futuro del partido aprista en ese caso? Dicen, no sé si usted es el experto, de que perdería la inscripción y que necesitaría empezar de cero. ¿Cómo sería en este caso? ¿Y esto sería un precedente para otros partidos quizás? Usted que es el experto, por favor. Bueno, lo que hay que señalar acá es que hay dos cosas que son diferenciar, ¿no? En principio tenemos la organización partidista en sí, es decir, las ideas, un poco, digamos, los ideales, ¿no? Esto que llamamos también en ciencia política la ideología política, ¿no? Que el APRA la tiene con algunos giros históricos y tal, ¿no? Y el otro aspecto es más bien la parte formal, es decir, cómo se logra una inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Ciertamente, en caso el APRA no supere la barrera electoral, no va a acceder al procedimiento de distribución de escaños, probablemente si no alcanza los requisitos que establece la Ley de Organizaciones Políticas, es decir, el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección congresal o al menos 5 escaños en más de una elección, entonces va a perder inscripción también, ¿no? De ser ese el caso, ¿no? Eso ahora estaría en el ámbito de una especulación pura porque no se han dado todavía las votaciones y no tenemos nada concreto que contar, ¿no? Pero si sucede eso, el APRA perdería inscripción y ciertamente tendría que empezar con una inscripción de cero, o sea, solicitar un kit electoral para solicitar el registro de organizaciones políticas que inscriba una nueva organización política de acuerdo a las pautas que establece el reglamento del registro de organizaciones políticas, ¿no? Ciertamente creo yo que lo que está pasando con el APRA, o sea, cuando el argumento que han desarrollado de que el sistema falló, que colapsó, me parece que es poco razonable, ¿no? Porque en todo caso hubo un tiempo bastante amplio para que, digamos, los personeros cumplan con ingresar, ¿no?, las fórmulas y las listas al sistema electrónico, como está establecido, porque ahora es no presencial este tipo de actividades, ¿no? Que son a través de una plataforma electrónica que se llama el SIGE electrónico del Jurado Nacional de Elecciones, que hasta donde se conoce, lo que yo puedo ver desde fuera, ¿no?, es que ha funcionado razonablemente bien. Entonces, como que no es muy coherente decir que es por el sistema. Aparentemente hay factores internos en la organización. Parece que este gran colapso que empieza del sistema de representación política de la Constitución del 93, ¿no?,
ha llegado a un punto ya de inflexión, ¿no? Este es un punto de inflexión, este es un punto en el que hay un gran quiebre, ¿no? Del 2016 en adelante se puede apreciar con mucha claridad los defectos que tiene. Ciertamente hay que reconocer que el diseño institucional de 1993 no favorece a los partidos políticos. Le genera una serie de cortapisas, una serie de complicaciones. La más importante es que el sistema de representación los desconecta de los ciudadanos. Y en estas condiciones es bien difícil hacer vida partidaria, o tener una institucionalidad. Entonces, probablemente lo que le está pasando a Lapra sea expresión de este gran ciclo que se está agotando, que va a implicar un repensarnos cómo queremos un nuevo sistema de representación política, ¿no? Tal vez esta sea una expresión de estas, ¿no? Porque, como decía el profesor Henry Peace, que digamos era un gran referente en materia de política y electoral en el país, la historia política peruana del siglo XX tiene como gran protagonista siempre a Lapra, ¿no? O sea, o incluso se acuña esa expresión de que en el siglo XX la política peruana fue una discusión entre aprismo y antiaprismo. Entonces, que un partido de esa envergadura esté en unas condiciones, digamos, que llegue a una elección en condiciones tan precarias, es un signo de que está sucediendo con el diseño del sistema de representación. Probablemente esto exija pensar, ¿no? Oye, ¿cómo tenemos que mejorar el sistema? Incluso pensar más allá de lo que hasta ahora se ha conversado. Se ha conversado, por ejemplo, mucho sobre aspectos como paridad de alternancia, aspectos como elecciones internas. Se ha tocado muy poco lo que a mí me parece es sustantivo, ¿no? Sin que lo otro no sea bueno e importante. Pero lo que es para mí sustantivo es el diseño del sistema electoral, es decir, cómo hacemos para que los electores tengamos mucho más poder para controlar a los ciudadanos. Y finalmente los partidos queden conectados con los ciudadanos, haya una interactuación. Porque un sistema en el cual entra, digamos, sin mayor filtro cualquier persona, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Esta gente que ingresa al sistema, al espacio, a los escaños, al sistema de representación, luego no tiene un compromiso o lo que es más, incentivos para representar a los ciudadanos. Y viene este divorcio que hace que en esas condiciones pues es imposible que los partidos politicianalicen, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante reflexionar sobre eso, pero sí, como usted bien lo señala, estoy de acuerdo con usted, es un indicador claro, ¿no? Oye, si un partido que es el de mayor institucionalidad en el país, pues está en unas condiciones como las que está llegando, es decir, en el que no logró escribir, me parece que es la lista, si no me equivoco, es la lista de candidatos al Congreso por la circunscripción electoral de Lima Metropolitana, ¿no? La que ha estado con dificultades. Esto implica, pues, algo a nivel de los partidos, ¿no? ¿Qué tan desconectados pueden estar de los ciudadanos? Doctor, una consulta. ¿Usted cree que pueda ayudar en el caso, no solo del APRA, porque tengo entendido que hay otros partidos que se han quejado del mismo sistema de inscripción? No, usted tiene razón, han tenido tiempo suficiente para hacerlo. El hacerlo a última hora es responsabilidad de cada agrupación política. Pero ¿puede ayudar en algo esta misión de observadores de la OEA, a quien tengo entendido se les ha cursado carta para que de alguna manera revisen estas condiciones y puedan llegar a un acuerdo? ¿O usted cree que en este caso la OEA simplemente va a decir, ustedes tenían el tiempo suficiente para cumplir, no lo hicieron, es determinación de las autoridades electorales ver si les da o no una oportunidad? Sí, muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante el enfoque, y ahí hay que ser bastante claros, ¿no? Las misiones de observación electoral que vienen al país no tienen ninguna injerencia sobre las decisiones de los tribunales electorales, los de primera instancia, que son los jurados electorales especiales, y la última y definitiva instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo, digamos, intérprete de la ley electoral peruana. No, las misiones no tienen injerencia, en todo caso las misiones, concluido el proceso electoral, presentan un informe con recomendaciones y están expresamente prohibidos por la Ley Orgánica de Elecciones de tener injerencia, de venir a dar disposiciones, de modo tal que lo que van a poder hacer en todo caso es pedir información para en su informe final alcanzar algunas recomendaciones. Pero en este caso la situación se muestra como bastante clara, ¿no? Porque es el propio Jurado Nacional de Elecciones el que, por la facultad que le da la legislación vigente para este proceso de elecciones generales 2021, que tiene la atribución de establecer el cronograma electoral. Esa fue su atribución. Y el propio Jurado Nacional de Elecciones, mediante sendas resoluciones, ha digamos, establecido
el cronograma electoral. Y ahí establece que la fecha límite para la inscripción de candidaturas, sea fórmula presidencial o lista de candidatos al Congreso, era el día 22 de diciembre. Consecuentemente, si hasta esa fecha no se logra ingresar una lista, lamentablemente, yo no veo un argumento, ¿no? Sí, para que pueda variarse, ¿no? O ampliarse, sería un trato discriminatorio que a una organización se le dé un plazo adicional, no a las otras, ¿no? Podría configurar un conflicto con el principio de igualdad, ¿no? Que es un principio constitucional. Ahora, hasta el momento hay 2 o 3 que han sido ya declaradas improcedentes o inadmisibles, ¿no es cierto? Me parece que uno de ellos es el caso del Frente de la Esperanza, ¿no? De Olivera. Correcto. En la decisión. ¿Hay otros que usted ve en su análisis podrían ser considerados? Lo que pasa es que cuando se advierte una improcedencia, claro, y finalmente hay que respetar lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones porque es la máxima autoridad, pero que resuelve una improcedencia se resuelve por afectaciones a cuestiones de fondo. Por ejemplo, la lista no estuvo completa. Imaginémonos que el Departamento de la Libertad son, solamente forma como un ejemplo, ¿no? 7 escaños, y por el tema de la paridad va a 8, por decir, ¿no? Un ejemplo ficticio. Entonces, pero no presentan 8 candidatos, sino presentan 7 o 6, entonces la lista estaría incompleta. La fórmula presidencial tiene 3 miembros, 3 personas que son los que van ahí en el cargo de presidente y vicepresidentes. Y resulta que presentaron 2 miembros nada más en la fórmula. Entonces, lista o fórmula incompleta, improcedente. Descripción. Otro aspecto, incumplir con la paridad y alternancia. Supongamos que en esa imaginaria lista de 8 candidatos para la libertad, imaginaria, resulta que por el tema tenía que haber 4 hombres y 4 mujeres, pero resulta que hubieron 5 mujeres y 3 hombres. Se afecta la paridad, ¿no? Entonces, también improcedente. Y finalmente que se cuestione la elección interna, que de repente en la elección interna aparecen 8 personas y resulta que en la fórmula que en la lista que van a presentar es en persona DIS, ¿no? Implicaría que haya afectado la elección interna, ¿no? Nunca se dio y tal. En esas circunstancias, la fórmula o la lista queda declarada improcedente y yo creo que no es posible encontrar una alternativa para poder salir de ello, ¿no? Pero siempre, claro, hay que respetar la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de las inadmisibilidades es más sencillo. Ahora, creo que un caso que llama mucho la atención es el caso del Frente Esperanza, ¿no? Un partido que ha esperado igualmente el último momento para lograr inscripción como organización política ante el registro de organizaciones políticas y a la que el Jurado Nacional de Elecciones le habilitó la posibilidad de hacer elecciones internas con cargo a que luego logre inscripción antes de la fecha límite para inscribir fórmulas y listas, que es el día 22 de diciembre, pasado, ¿no? Entonces, no llegó por razones, atribuibles, me parece básicamente a la organización política, y entonces simplemente no logra inscripción. Entonces, si el partido no logra inscripción, todo lo que actuó a nivel de la elección interna deviene nulo. Por lo tanto, todas esas candidaturas van a tener que ser declaradas improcedentes. En ese caso, eso es insalvable, ¿no? Es imposible de salvar, ¿no? Cosas así, ¿no? O, por ejemplo, en el caso en ese aspecto, sí. Sí, claro, bueno, en ese aspecto quizás hay algo que siempre también se pide mucho y que quizás no se hace tanto. Queda siempre letra muerta el tema de filtrar a los candidatos que van para que el elector tenga pues la información clara por quién está votando y para que después no nuevamente se vuelva que la inmunidad porque tiene una denuncia en primera instancia, porque así solamente sí puede estar fuera de carrera. ¿Cómo va ese tema de filtrar a estos candidatos que tengan pues anticuchos, por decirlo así, denuncias y que al final los electores estén renegando y digan, pucha, para el Congreso es más de lo mismo? Y estamos nuevamente con esa discusión en ese ciclo malévolo de la política, don Jorge. Sí, bueno, ahí yo creo que la posibilidad de que los partidos en esta oportunidad sean un filtro adecuado es complicada, ¿no? Es complicada porque vemos que no existe en términos estrictos partidos con una vida orgánica permanente, ¿no? Salvo partidos antiguos por ahí, ¿no? Que pueden tener alguna vida orgánica permanente, o algunas otras organizaciones nuevas que cuentan con muchos recursos, ¿no? Cuentan con muchos recursos y por lo tanto
funcionan al disponer de recursos funcionan con una organización permanente también, ¿no? Pero que tal vez el problema es que tienen unas debilidades notables en cuanto a las definiciones ideológicas y programáticas, ¿no? Y entonces es como, en esas condiciones yo creo que es bien difícil pedir que los partidos sean ese filtro adecuado. Los partidos son filtro, vea usted, cuando hacen vida política permanente. Personas que tienen 20 años, como pueden ser, por ejemplo, no sé, los cristianos demócratas alemanes, ¿no? O de repente los demócratas estadounidenses, ¿no? Entonces, ese tipo de organizaciones que tienen anclaje histórico, viejas, son la gente que hace vida partidaria ahí, gente que se conoce y que tienen una intensa actividad también de discusión política, ¿no? De debate, para llegar, ¿no? O sea, porque en verdad es difícil construir hacia liberal representativa sólida, entrenados en democracia. Y la democracia es discutir porque ningún punto de vista puede ser impuesto a otros, sino que a través del diálogo se llega a un punto medio, ¿no? Entonces, fuera de ese contexto ya entramos en el ámbito de la teoría, ¿no? Imponer ideas, ¿no? Doctor, eso es un poco... Entonces, doctor, disculpe, pero eso sí es algo utópico en la forma en cómo están concebidos los partidos políticos, como usted bien lo ha dicho, desde la correcto. Constitución del año 93, ¿no? Pero lamentablemente Correcto. la reforma política propuesta apuntaba un poco a tratar de subsanar, si no corregir del todo, pero a tratar de subsanar estas deficiencias. Pero cuando llega al Congreso, todo se frena, porque en el Congreso obviamente están representados estos partidos que quieren que el statu quo continúe. De otra manera no se explica, ¿no?, la no eliminación del voto preferencial para las elecciones no de estas 2021, pero sí del 2026. Hasta el momento es un tema que no se ha tocado y no se quiere tocar, porque obviamente esto da la oportunidad a que aparezcan los llamados invitados, ¿no? Correcto. Mire, yo le confieso que sobre el tema del voto preferencial, sí, más bien yo tengo una opinión en el sentido de que en las condiciones como estamos hoy, es decir, en las que los ciudadanos nos vemos obligados, mire, nosotros cuatro que estamos conversando y todas las personas y los ciudadanos que nos escuchan, nos vemos obligados a votar por un grupo de gente, que son los candidatos, que nunca nadie eligió, que surgieron como consecuencia de que tienen proximidad con las élites partidarias, tienen una gran capacidad discrecional para ubicar a las personas, incluso hasta en los números, ¿no? Qué ubicación tiene la lista del Congreso y tal. Y parece que juega mucho más un rol mucho más activo la capacidad económica de los candidatos para financiar las campañas como factor que determina su ingreso a una lista. Entonces, en esas condiciones en las que los ciudadanos, y por eso probablemente hay ese desánimo, ¿no? Pero ¿por quién voy a votar ahora, no? Oye, esto no me llama la atención, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas, no? Entonces, en esas condiciones, yo creo que el voto preferencial es una ventana de oportunidad para que el ciudadano al menos determine de ese conjunto de gente que no eligió, de ese conjunto de gente que tiene una legitimidad política pobrísima, porque básicamente es la amistad o la cercanía, ¿no? o la conveniencia para la élite partidaria, para las dirigencias partidarias, lo que determina su inclusión, algún nivel de democracia le aporta. Yo ahí debo reconocer que tengo una opinión un poco contracorriente. Yo no creo que el voto preferencial sea del todo negativo en estas condiciones, pero sí creo que debiera eliminarse si llegamos a un punto en el cual las elecciones internas se hacen a nivel de un sistema de elecciones primarias, que era un poco lo que había propuesto la Comisión de Elecciones, que yo creo que era muy bueno. Es decir, una elección abierta para que los ciudadanos escojamos quiénes son los candidatos. Y que los partidos políticos, y esto se eliminó, como bien usted lo señala en el Congreso, se eliminó esa parte, que para que un partido político presente candidaturas debiera alcanzar un umbral de participación en la elección interna, que le legitime. Eso yo creo que es crucial, por ejemplo, es muy importante que a futuro esto se retome, puede ser una solución importante, ¿no? Respecto. Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy amable. Quedan algunas consultas pendientes, esperamos tenerte nuevamente, porque en verdad, sobre todo en temas de campaña, ahora que salen los candidatos, están saliendo algunos candidatos a las calles, y tengo entendido que están yendo contra las propias normas. Así que esperamos nuevamente en Radio.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Feliz año. Feliz año Para todos, un verdadero placer. Es un privilegio participar. Muchas gracias. Estuvimos con Jorge Jauregui, experto en temas electorales. Oye, algo que estaba leyendo ahora en la mañana, ¿leyeron lo de la periodista esta que ha sido condenada a 4 años en China? A ver, O sea, cuéntame, por favor, José, ¿de qué se trata? Una periodista que estuvo ahí en Wuhan, ¿no es cierto? Esta periodista lo que hizo fue detectó que había un virus y empezó a sacar reportajes en las redes y todo lo demás. Fue una de las primeras que difundió en el mundo el tema del coronavirus. Ella ha sido condenada a 4 años. Ha salido en el Diario del Comercio hoy. Shan San, ¿no? La periodista, sí. Shan San, se apellida ella, ¿no? Por supuestamente haber causado disturbios y causar problemas, dice. ¿Qué es eso? Sí, qué increíble, ¿no? O sea, ella, al régimen, la vida nocturna de Wuhan está de vuelta y en pleno apogeo, casi 7 meses después de que la ciudad levantó su grito bloqueo y los jóvenes se están sumando a la catarsis, dice. Increíble, ¿no? Y ahora el régimen comunista es, ¿no? ¿Cómo? El régimen comunista no perdona nada, ¿no? Si tú le hablas sobre un temita polémico, un tema muy, muy crítico para ellos, en este caso el COVID, al toque, ¿no? Esta pobre periodista la condenaron por supuestamente provocar altercados y buscar problemas, imagínate, pero ella ha dicho que solamente lo único que hizo es publicar información basada en la verdad. Aparte, se había filtrado en WeChat, que es como el WhatsApp de aquí, toda esta data que ella misma estaba publicando, y por esto pues ha sido condenada. Que así estamos, pero obviamente los regímenes también no perdonan. Esto no sé si pasaría en Corea del Sur también, ¿no? Con este polémico dictador surcoreano. En Corea del Norte ni habría sido condenada. A muerte, ¿no? Ya le hubieran destrozado con misiles. Sí, en Corea del Norte sí habría sido condenada a muerte. Sí, en verdad. Oye, y nuevamente en China, en el caso de Wuhan, Reuters dice que a la gente salió a las calles a divertirse igualito, ¿no? O sea, están comiendo comen en la calle, los clubes nocturnos se llenan. No sé, hermano, en el mundo, cuanto más nos debemos cuidar, estamos peor, ¿no? Y incluso esta segunda cepa es mucho más contagiosa todavía, ¿no? Y bueno, no sé, o sea... Si se dan cuenta, no hay información de cómo está tratándose esta pandemia en estos momentos, ¿no? Nosotros, casi todo el mundo, Europa y nosotros ahora estamos a punto de soportar una segunda ola, pero en China no se tiene mayor información, salvo Wuhan, no se sabe qué pasó en el resto. Se sabe que también están trabajando en una vacuna, ¿no? Al menos yo no he leído nada de que si se está inmunizando o no en China con una vacuna desarrollada por ellos. Supongo que sí, no lo sé, ¿no? Sí, bueno, no está bajo 7 llaves, ¿no? Más parco, bajo 7 llaves, ¿no? Sí. Pero para añadir de lo que estamos hablando, de esta periodista china, quien tenemos, pues aquí una colega que está de alguna forma siendo una mártir en estos tiempos dentro de un régimen tan totalitario, ¿no? tan duro como el comunismo en China, la fiscalía de ese país ha pedido una sentencia entre 4 y 5 años de prisión. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito de esta colega china? Publicar repetidamente un gran número de informaciones falsas entre comillas, además de aceptar entrevistas con medios internacionales para exagerar maliciosamente sobre la situación del coronavirus en Wuhan. Asimismo, también hay que preocuparse porque otros colegas, otras personas que también denunciaron este tipo de cosas en Wuhan, de lo que viene sucediendo allí, han desaparecido o están en cárceles. Entonces, ciertamente se sabía del tema del COVID en China, cuidaron muy bien este tema, ¿no? Los chinos, y cuando ya explotó, recién se dieron cuenta que había algo, ¿no? Y después de un tiempo, como dice José, la famosa fiesta COVID en Wuhan, ¿no? Después de 3 meses o 4 meses se hizo una fiesta con DJ incluido para mostrarle al mundo
que ahí no había sido y que ellos no tenían nada que ver, pero que todos están bonitos. Se dijo también, ¿no? Es que lo recordamos también, de que el COVID había desaparecido y que 0 contagios, pero todo es parte de la política del régimen comunista chino, y obviamente pues ellos tienen un poder mediático, poder económico además, y pueden tapar el sol con un dedo, literalmente hablando, si lo podemos decir, en este caso pueden tapar el... así, y no dan información. Sí, no están dando información, ¿no? Según Reuters no están dando información para nada, ¿no? De si ha habido rebrote o no ha habido rebrote. No, bueno, yo creo que sí ha habido rebrote, pero después de haberse puesto los ojos del mundo ahí en Wuhan, en China, hermano, ellos van a tapar como sea todo esto. Y yo creo que lo que le sucede a esta periodista es una amenaza a todos los periodistas de ese país, ¿sí o no? Es una completa amenaza. Mira, tú vas a hablar, definitivamente, nada más, se acabó la historia, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a tener que ser... Me viene a la memoria el caso de uno de los primeros médicos que dio también alerta al mundo chino sobre lo que estaba ocurriendo y que en febrero de este año apareció muerto, ¿no? Apareció muerto. Entonces esto es, la verdad es que tratan de tapar lo que está ocurriendo, porque yo estoy seguro que la magnitud de la enfermedad ahí es algo que nunca vamos a conocer, nunca vamos a saber. Hermano, estamos en un nuevo año, a 3 días nomás de un nuevo año, y yo creo que hay que insistir a través de Conectados TV. Vamos a cerrar el año mañana, el miércoles, perdón, nuestro último programa del año, y creo que tenemos que insistir en el cuidado, en el cuidarnos, Paul y Miguel, en decirle a la población la importancia de cuidarse, porque en diferentes países del mundo ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Italia. Hemos tenido un reporte con José, ¿no es cierto? Y él nos ha dicho que en Italia sí, pues, empezaron los contagios de nuevo, se ha vuelto a la cuarentena, y en otros países europeos y también aquí en Latinoamérica. Entonces hay que cuidarnos, porque veo que las personas están como que ya hoy no tenemos ni vacuna, hermano, y la vacuna recién la podríamos esperar para mediados del próximo año. Entonces creo que hay que decirle a la gente que por favor nos cuidemos, que no salgamos. Tú lo has dicho, Miguel, se contagia, la facilidad para contagiarse es increíble en las casas. Si hacemos fiestas en nuestras casas, nos vamos a contagiar. Yo en los últimos días estoy volviendo a escuchar de personas fallecidas cercanas, como lo escuché en junio, en mayo, en abril. Ya en el mes de noviembre ya no se escuchaban de fallecidos, ¿no? Y si se escuchaba era muy lejano, pero estamos volviendo a escuchar de personas cercanas. Mira, ayer nomás, entre ayer y antes de ayer, me he enterado que 3 personas muy cercanas, no son familiares, pero son familiares de amigos míos, están ya entubados. Estamos volviendo a lo mismo. Y creo que el gobierno está aguantando un poco cifras, no está diciendo esto de abrir nuevamente los espectáculos, y es como si estamos bien, pero cuídense. No sé si sea bueno, hermano, no sé si sea bueno. Mira, estamos en fiestas, sí. Yo creo que existe por parte del gobierno, no solo de Sagasti, sino también del anterior, de Vizcarra, ¿no? Un afán por repotenciar la economía, ¿no? El reinicio de la economía, porque más miedo le tienen, ¿no? Más miedo le tienen a la recesión que a la muerte de ciudadanos. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, es bastante preocupante esto, ¿no? No dejemos que la economía caiga, no dejemos que las actividades económicas desciendan, ¿no? Hay que darle una oportunidad a la gente de trabajar y de ganarse el pan, lo cual me parece perfecto. Pero el problema que hay detrás, si no se toman las medidas adecuadas, pues esto va a terminar mal en febrero. Yo creo que en febrero nos estamos arriesgando a tener otro encierro total. Sí, ahí está el problema. Sí, ahí está el problema, ¿no? José Miguel, no se le hace caso a la recomendación del Colegio Médico del Perú, que ha dicho, regresemos a la fase 3 de la reactivación económica. Lo ha dicho. También dijeron
que el tema de la informalidad es uno de los principales culpables para el rebrote de casos. Miguel lo está diciendo ahora. Y siempre lo estamos comentando aquí con José, en Radio Conectados. En realidad, según es salud, febrero, marzo serían los probables meses donde se tendría esta eventual segunda ola, con la cepa, la nueva cepa que ya está en Brasil. Incluso estaría, según dicen algunos analistas, aquí en Perú. ¿Qué estamos haciendo? No solamente va a servir el cierre de fronteras con Gran Bretaña, con Inglaterra, sino también este cuidado que se tiene que tener de parte de las autoridades. Mayor fuerza en este sentido, y la fiscalización y el control debe ser más férreo. Si vamos a la cuarentena, pues lamentablemente tenemos que hacerlo, porque no es posible, como dice Miguel, que tengamos que regresar, o sea, que más el miedo, ¿no?, de perder dinero que perder vidas. Eso es contraproducente, y lo decimos acá también. ¿Cómo puede haber reactivación económica si no hay salud? Sin eso no se puede hacer nada. Allí está. Se puede avanzar más. Miguel, José. No he visto ninguna campaña por parte del gobierno de prevención ahora en fiestas navideñas. Dijeron que iban a sacar, no sé, al menos yo no la he visto, o si la he visto una vez, 2 veces, no la he visto más, como lo están haciendo en otros países. Y estoy con Miguel con lo que dice, o sea, están más preocupados en ser los abanderados de la reactivación de la economía, ¿no es cierto?, que en el cuidado de la salud humana, ¿no? O sea, cuidemos la economía, reactivemos la economía, vamos a reactivarla, pero a costa del sufrimiento de miles de familias. Y esto es lo que preocupa. Yo les decía hace un rato, mire, deberíamos ser optimistas, y hay que ser optimistas, perfecto, pero también hay que cuidarnos, pues, ¿no? Porque estamos en fiestas, excelente, hay que ser optimistas, un nuevo año, como siempre lo hemos sido. Pero hay que ser también cuidadosos, y hay que insistir en que hay que cuidarse. Si no nos cuidamos, si el gobierno no lo está haciendo, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, en casa, tenemos que evitar salir. Paul, yo he visto ayer, yo salgo con Pepe, hijo, todos los días a las 5 de la tarde, y he visto centenares de personas en la playa aquí en el sur, acá nomás saliendo por vía, mucha gente y sin mascarillas, y la policía no les pide, ya no les dice nada. O sea, están ahí los niños, los adultos, algunos, no les dice absolutamente nada. Quizás no se quieran ya meter, porque también se ha desprestigiado tanto a la policía, hermano, que termina, pues, ¿no?, que son los malos, que son los abusivos. Ayer hemos visto cómo les faltan el respeto, por ejemplo, en algunos medios hemos visto cómo se le falta el respeto. Entonces, creo que estamos mal por todos lados. Una policía que se la ha atacado, no digo que, oye, tenga culpa algunos miembros de la policía, pero es una institución que tenemos que reforzarla para hacer prevalecer, ¿no es cierto?, el cuidado en las familias y evitar que esto se siga incrementando. Sí, quiero tocar un tema que lo tocamos contigo, José, y también con Paul hace ya un par de meses, ¿no? La falta de una política de comunicación por parte del Estado, no del gobierno, del Estado. Y en esto y el Ministerio de Salud hoy está con un problema muy gordo por el tema de las vacunas, porque no cumplió con depositar los 19 millones de soles necesarios para poder contar con un lote por lo menos simbólico y comenzar la vacunación como se prometió en el mes de diciembre. Y entonces están centrados en ese tema y se han olvidado de algo que tú muy bien has dicho, Pepe. La campaña de prevención en estas fiestas, ¿no? Si entramos a redes sociales, vemos que en todos los países ha habido una campaña, tal vez no solo del Estado, sino también de marcas, de empresas, destinadas a decirle a la gente, quédate en casa a estas fiestas, ¿no? Quédate en casa a estas fiestas. Cuida a los tuyos, no los veas, ¿no? Aquí no ha pasado absolutamente nada de eso. No hay campañas férreas y obviamente la gente por eso está saliendo a las calles a hacer lo que quiere, ¿no? Lo estamos denunciando aquí. El tema es que si no hay un mensaje tan duro, un mensaje tan directo de lo que puede hacer el COVID contigo, con nosotros, con cualquier persona en realidad que está mirando este programa, las personas no van a entenderlo así. El ejemplo claro solamente es ¿no? Cuando hablábamos de
de la informalidad, ¿no? Gente volcada en las calles a hacer largas colas para comprar los juguetes por fin de año, ¿no? Como segundo se va a acabar, con José también veíamos aquel tema de la gente haciendo cola por comprar cerveza en Piura, donde hay alto número de contagios y no hay camas UCI. Entonces, ni siquiera los gobiernos locales, como los municipios, están haciendo, digamos, un trabajo en conjunto con el gobierno central para poder controlar más allá de lo que también la policía puede hacer. Y esto también nos preocupa muchísimo. Ya no falta nada, estamos a 3 días de fin de año, pero también en enero, febrero, esperemos que no el número de contagios, sí, que ya estamos al más del millón, sumen más. Estamos en contacto con José Vilches desde Italia en vivo. José, bienvenido a Radio Conectado, José Vilches. Hola José, ¿cómo estás? Estamos con Paul y con Miguel. Buenas. ¿Cómo está Miguel? Un gusto saludarte, igualmente Paul. Y sí, justamente estábamos hablando de la vacuna, ya se realizó ayer la primera vacuna a las 10 de la mañana. La doctora se encuentra debe tener 48 horas para ver qué resultados tiene. Por el momento se encuentra bien, no ha habido ningún efecto secundario y hoy ya empezó también la vacunación en la región La Lombardía. Entonces ya, aparte, los únicos que se han podido vacunar son la primera fila, que son los operadores sociosanitarios, los enfermeros y los doctores. Solamente se han vacunado 20 personas, o sea, 20 ancianos del ASL-1 de Nápoles. Eso fue ya a la 1 de la tarde del día de hoy. También se está esperando las 48 horas a ver si les pasa qué les sucede a personas que ya son mayores de edad. José, aquí son aproximadamente, acá son las 11:10 de la mañana. ¿Allá en qué hora están? Son exactamente 5 de la tarde con 10 minutos. Yo acabo de llegar, he estado en la mañana, estuve en Milano y Brescia, y ahorita ya me encuentro en el auto, si usted me estoy estacionado ya en Asti, cerca a Torino. Y tú que has estado en diferentes lugares, ¿cómo se está comportando la gente a puertas de fin de año? ¿Se está cuidando? ¿No respetan las medidas? ¿Cómo se está comportando? Bueno, el día de ayer la ciudad de Brescia parecía una ciudad fantasma. Para comentarte que desde el 24 de diciembre hasta el día de ayer, a las 00 horas del día de hoy, digamos de ayer, 27, se determinó por el ministro Roberto Esperanza zona roja, que sería en toque de queda. Ya a partir de las 12 de la noche hasta el día 30 es zona anaranjada, donde se puede movilizar de un comune a otro comune, pero con un permiso. En el caso mío fue el permiso de periodista que estaba cubriendo de una información de Brescia, la región Lombardía, ahora a la región Piemonte en Torino. Los ciudadanos italianos solamente podían movilizarse en un radio de 30 kilómetros en la misma ciudad de su comune. Normalmente ayer fue una ciudad fantasma porque no hubo estuve en la plaza principal, no hubo ni una persona, ni un transeúnte, y realmente lo están tomando con mucha disciplina. Debido también en la calle, te multan y debes pagar la multa inmediatamente. Inmediatamente vas detenido y te quedas en la cárcel hasta pagar tu multa o hasta que termine el toque de queda, que sería el 6 de diciembre. Y después del 6 de diciembre entras a un juicio por... Perdón, 6 de enero, que entras a un juicio ya por no cumplir las normas de la ley italiana. Sí, perdón, Paul, pero José, ¿cómo funciona este sistema de pago de multas y de detención inmediata? Porque aquí supuestamente también existe una multa si no vas con mascarilla, pero sin embargo la gente se pasea sin mascarilla libremente
tal como hemos estado conversando antes de conectarnos contigo. ¿Cómo funciona este sistema de multas? Bueno, el sistema es así. El gobierno, el ministro Roberto Esperanza determinó que todo ciudadano sin ninguna autorización legal, solamente te puedes movilizar si vas al hospital, si vas a un centro de trabajo que te da un permiso, el empleador pide un permiso al Ministerio de Salud y da una lista de sus trabajadores. En el sistema de computarizado, digámoslo así, encuentran el nombre de la persona de la empresa, y si está el nombre de la persona de la empresa, tiene la autorización, porque le da un código. Ese código, bueno, es un código digital, donde tú demuestras a la policía, y la policía inmediatamente entra a su computadora a revisar. En el caso que no estés con este código, la policía te arresta o pagas una multa de 400 euros. Si en ese momento tú no tienes los 400 euros, quedas detenido hasta el 6 de diciembre, que empieza un juicio por no acatar las órdenes de la ley anti-COVID o la pre-pandemia. Aquí una pregunta, José, que queremos. ¿Cómo están viendo las autoridades sanitarias de Italia este tema de la cepa, esta nueva cepa que habría pues habido un génesis en este COVID? ¿Cómo están actuando? ¿Cerraron fronteras? El tema de las vacunas, ¿cómo están haciendo por allá? Te comento que a Italia llegó la primera cepa, llegó el día que cerraron las fronteras, que llegó una pareja de trabajadores italianos que trabajan en la Gran Bretaña. Llegaron de retorno a Italia, el aeropuerto Fiumicino a Roma, de vacaciones, digámoslo así, para pasar las fiestas navideñas en Italia. Entonces ellos hicieron el hisopado y salió con este nuevo virus, que era el precedente del coronavirus. Entonces el Ministerio de Salud, en un comunicado oficial, determinó que no se podía entrar ni salir de Italia. Entró nuevamente en cuarentena en un download y cerraron los aeropuertos y la frontera, los viajes, los vuelos con la Gran Bretaña. Entonces ahí empieza, digamos, esta nueva cepa que no tiene control. Los medios de comunicación, el ministro y los doctores lo han comentado, que no tiene control este nuevo virus, esta nueva cepa. Sí es controlable, digamos, con la vacuna, que en estos momentos se está determinando la Pfizer. Entonces no se podía realmente entrar ni salir a Italia. Pero el problema no existe ya en Italia, sino que habían 48 turistas en la ciudad de Suiza, y realmente Suiza es donde ha comenzado la cepa. Pero estos turistas de Gran Bretaña se han escapado. Realmente tenían la fe de que no iban a salir del hotel, y ya no se encuentran en el hotel. Entonces Italia ha cerrado las fronteras para los ciudadanos de Gran Bretaña mientras no tengan la vacuna del COVID. La vacuna del COVID empieza para los ciudadanos el día 12 de enero de 2021. Mientras tanto, acabamos de ver el video, la doctora en Nápoles, que se puso la primera vacuna, Filomena Liccardi, es justamente la que vemos en la pantalla, Filomena Liccardi. Ella es la doctora que ya se ha puesto la primera dosis el día de ayer a las 10 de la mañana, está en observación hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, son 48 horas. Ella acaba de comentar que no tiene ningún efecto y que lo ha hecho para que la Unión Europea vea que, o sea, los ciudadanos italianos y la Unión Europea vean que realmente no tiene, o sea, ella está en una solidaridad, puedan realizarse gratuitamente esta vacuna.
Muy bien. Bien, Paul. Sí, finalmente quería solamente preguntarte esto, José. ¿Cuántos peruanos quizás accederían ya a vacunarse? Si tienes esa data, ¿cuántos peruanos residen en Italia, ¿no? Y que verían como una posibilidad recibir una vacuna? ¿Qué requisitos ellos necesitan para poder vacunarse finalmente, si es que acaso llega esto, ¿no? El consulado de Milán tiene inscritos 30.000 peruanos inscritos legalmente. El consulado de Torino tiene 15.000 inscritos también legalmente. Legalmente digo porque hay muchos peruanos que se encuentran en Europa, y especialmente en Italia, y no se han inscrito. Tienen su DNI con la dirección del Perú. Entonces los que se inscriben aquí son los que tienen el DNI con la dirección de Europa, en este caso de Italia. Entonces, sí, justamente hablábamos el tema de ayer que no los peruanos, la llaman la comunidad latina, donde están peruanos, ecuatorianos, chilenos, pueden ser vacunados los que tienen la residencia en Italia, en este caso los que tienen el documento, y los que no tienen el documento pueden ser vacunados, pero los que están inscritos en cada consulado o embajada, porque se determina de dónde viven, qué nacionalidad es y desde cuándo se encuentran residentes en este país. El único requisito es ser residente, no necesariamente tener la nacionalidad. No, es ser residente, ser inscrito en el consulado, porque termina una hoja donde en Italia desde el año tal tiene el permiso de soyorno del gobierno italiano tal fecha. Entonces, y está inscrito con su DNI tal, con la dirección de parte del consulado. De parte del gobierno italiano es un permiso de extranjería, donde también salen los datos desde cuándo estás soyornado en Italia y cuándo caduca este documento. Bien, José, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año, José. Gracias a ustedes, un feliz año para todos. Y bueno, a cuidarse, no descuidar. La pandemia continúa, hay que tener mucha precaución, lavarse las manos, cuidarse con la mascarilla. Bueno, yo no la uso porque estoy solo, pero a cuidarse realmente porque es la bioseguridad que da seguridad a nuestra familia. Desde Italia, José Vilches Juárez, Adelante Estudios, en Perú. Gracias, José. Gracias a nosotros. Bien. Oye, como la policía allá, mira, primero te ponen la multa, ¿no es cierto? Y si no tienes para pagar, te detienen. Y no sales hasta que no pagues. Y si pagas, sales, pero te denuncian, te hacen todo un juicio. Aquí debería ser eso. Estarían en las cárceles llenas. Las comisarías estarían repletas. Toda esa gente que viste jugando fútbol, horrible, imagina. Sí, pero lo que dice el doctor Almerí, no sé si es Almerí, uno de ellos, en una oportunidad dijo acá, basta con que lo hagas con algunos y ya no lo hacen. Sí. El problema es que lo llevas a la comisaría y lo sueltas a las horas. No tienen denuncias, no pagan multas, y si pagan multas, los está soltando, pero no tienen un juicio, vuelven a salir nuevamente, etcétera. Entonces, pero tú detienes a algunos, hermano. Los tienes ahí todo el tiempo hasta que paguen la multa, hasta que la paguen, y encima le haces un juicio, y como civiles pierden un montón de derechos. Yo creo que ahí sí muchos dejarían. Creo que 600 soles, ¿no? Parece que sí, la multa debe ser 600, no es más, encima ya son 400 euros. Allá son 400 euros, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, claro, más de 1.300 soles, ¿no? O sea, es una multa fuerte. Y sí que duele, el bolsillo. Sí, por supuesto. Justo quería despedirme momentáneamente hasta mañana, y pues siempre es un placer estar con ustedes, con José, con Miguel. Me tengo que retirar nuevamente, pero nos vemos siempre, Dios mediante. Gracias por compartir con nosotros este espacio en Radio Conectados. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Miguel, es un tema que en verdad debería
O sea, ningún gobierno ha hecho eso. O sea, hemos dejado, yo creo que es parte también de culpa del Estado, ¿no? Porque nadie se ha atrevido a ser más radical con este tipo de sanciones. O sea, nadie, ninguno de los presidentes, nadie, absolutamente nadie. Y ahora estamos viendo completamente un relajo. Entonces, sí, y mira, es un principio de autoridad, ¿no? El tema es principio de autoridad. Sí, pues. Y mira lo que ha dicho José Vilches, que no hay nadie en la calle, o sea, la gente respeta completamente, ¿no es cierto?, la cuarentena, el estar metidos en casa, y que ahora están en anaranjado, creo, y están saliendo ¿no?, de a pocos. Sí. Entonces, y con permiso. Y con permisos, o sea, antes salían sin permisos, algo cuando iban al hospital nada más, ¿no? Sí. O a trabajar. Pero acá tenemos, y esto que escuchen nuestras autoridades, porque Italia, siendo un país mucho más desarrollado que el nuestro, está en esa situación difícil, completamente difícil, de contagios y de muertes. Imagínate Perú, que no tenemos la capacidad para atender a tantas personas con esta enfermedad. Sí, la verdad es que deja mucho que desear nuestra organización, ¿no? Nuestra organización como Estado, como país, la misma responsabilidad, olvidémonos del Estado, la misma responsabilidad de la gente, ¿no? Como tocábamos al principio, ¿no? Si yo sé que puedo contagiar, no salgo, ¿no? O si yo sé que me puedo contagiar para cuidarme a mí y cuidar a los que viven conmigo, simplemente no salgo, ¿no? Establezco horarios de salida, si es que voy a tener que salir a hacer una compra inevitable, ¿no? Trato de ver las horas en las que haya menos gente, aunque ahorita es improbable, imposible, ¿no? Yo vivo cerca acá del mercado Jesús María, y la verdad es que por estas fiestas todo estaba repleto, ¿no? O sea, no había una hora en que yo puedo decir, a esta hora salgo al mercado y sé que no voy a encontrar mucha gente. No, a toda hora había gente. Entonces, imposible. Mira Miguel, la señora Azucena Jiménez me ha escrito acá al WhatsApp, y yo la conozco, la señora Azucena, me dice, estoy viendo y escuchando el programa de ustedes, y tienen toda la razón cuando dicen que somos nosotros los que no respetamos las normas para prevenir el coronavirus. A 2 casas de la mía, una familia hizo una fiesta hace 3 semanas. Mira, acá, la abuela sufría de diabetes y se la han llevado de emergencia hace 2 días. Y la señora se ha detectado que tiene COVID. Entonces, me hace la pregunta, ¿es tan difícil darnos cuenta que estamos dañando a los más vulnerables de nuestra familia? ¿Es tan difícil? Se pregunta nuevamente. Y eso es cierto, ¿no es cierto? O sea, los jóvenes pueden ir a una casa, salir, venir, pero lo que no nos damos cuenta, esta señora, mira, la han llevado, al parecer, por tema de diabetes, y han detectado que tiene COVID. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Seguro la han llevado pensando que se había descompensado por la diabetes, pero lo que verdad era una descompensación por el tema de coronavirus, ¿no? Claro. Y bueno, y hay que tener en cuenta también, y algo que no tenemos conciencia, es que si te contagias, incluso esto está en estudio ahorita, el hecho de que hay gente asintomática que no desarrolla la enfermedad, pero que sí ha presentado en algunos casos lesiones cardíacas, ¿no? Entonces, la verdad es que todos, es responsabilidad de todos, porque tú no sabes si te puede afectar alguno de los otros órganos que ya está comprobado, este virus ataca y debilita. Sí, ¿no? Sí. Oye, y también muchas de las personas que han tenido el coronavirus, que han sido sintomáticas, están volviendo a tenerlo, ¿no? O sea, se están reinfectando. Porque hay muchísimas.
Ajá, y se pensaba, pues, porque se pensaba que con esto de la inmunidad de rebaño, si ya les había dado a un 30 o 40% de la población en nuestro país, con esto ya estábamos un poco salvos, pero no, porque no se sabe el tiempo que te puede durar esa inmunidad, es lo que las personas tienen que saber en este momento, o sea, ¿qué tiempo dura esa inmunidad? ¿2 meses, un mes? No se sabe. Sí, el Colegio Médico yo creo que ha hecho bien en descartar la posibilidad de inmunidad de rebaño, al menos aquí en Lima metropolitana, ¿no? Al decir, ojo, en Lima se han infectado el 30% de la población, pero al 70% restante está ahí listo para contagiarse en cualquier momento. O sea, eso de decir ya está el 30% y por lo tanto hay lo que se llama o no. El único caso de estudio y que no está comprobado todavía es Iquitos, ¿no? Es Iquito. Pero no está comprobado que exista la inmunidad de rebaño. Claro, o sea, puede existir, pero por un periodo, ¿no es cierto? O sea, 2 meses, 3 meses, o sea, no se sabe el tiempo. Ese es el problema de esto de la inmunidad de rebaño, porque no se sabe el tiempo. Entonces, Iquitos también tiene que tener mucho cuidado, que es lo que un poco estaba pasando, Miguel, en el norte, ¿no? Hemos visto en el norte, ¿no? Se ha pensado que ha habido inmunidad y nuevamente, y el norte es una de las primeras ciudades que ha sido afectada nuevamente por el virus y que ya no tienen capacidad para atender a los enfermos. Ya no tienen capacidad. Y otra de las preguntas que haríamos desde acá, o sea, ¿qué está haciendo el gobierno, este gobierno? Porque se sabe que esto está incrementándose. ¿Qué está haciendo? Porque va a haber un momento en que si no nos cuidamos, vamos a regresar a junio, a mayo, Miguel, en donde no teníamos oxígeno, no había capacidad en los hospitales. O sea, con esa experiencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se están ampliando los hospitales, se están haciendo aunque sea carpas para, no sé, o sea, no se dice absolutamente nada de esto. Mira, José, yo te voy a contar algo que lo sé de primera mano y quiero aprovechar que estoy en Radio Conectados para hacerlo público. Hay una empresa peruana que fue convocada por el Ministerio de Salud para reparar los respiradores artificiales en todo el país, en hospitales de todo el país. Reparó en muchos hospitales del MINSA, ¿no? Respiradores que estaban inservibles o digamos malogrados, descompuestos, les devolvió la vida, y el Ministerio de Salud no le paga por los servicios. O sea, son casi 1 millón de soles que hasta el día de hoy ese empresario no puede cobrar porque el ministerio no reconoce la deuda. Empresa peruana, otra empresa peruana que se compró, que trajo 2.000 balones de oxígeno procedentes de Estados Unidos con una serie de problemas, porque en ese momento, en el mes de mayo, era imposible o era muy difícil la importación producto de las restricciones propias del mercado internacional, del comercio internacional, donde también estaban cerrados. El gobierno simplemente en el mes de noviembre, ¿no? El Ministerio de Salud emitió una resolución que desconocía la deuda de $1 millón, ¿no? Por la compra de estos 2.000 balones de oxígeno. Desconocía la deuda. Al final ha podido cobrar una parte, no todo, porque le están descontando una serie de temas burocráticos y todo eso que tampoco corresponde. Pero mira, o sea, si tratamos así al empresario que salió y que nos ayudó, ¿no? Simplemente reparó todos los respiradores malogrados en por lo menos 20 hospitales a nivel nacional, presenta su factura, no te pago. El otro que trajo 2.000 balones de oxígeno convocado por el mismo ministerio, porque no fue que yo me ofrecí, todo, el mismo ministerio le dijo, ¿tú puedes vender balones de oxígeno? Sí te los puedo traer, pero ahorita no los tengo en Estados Unidos. Ya, ok, perfecto, yo te ayudo a traerlos. Al final ni siquiera ayudó a traerlos. Balones que debieron haber llegado entre mayo y junio llegaron en septiembre, pero llegaron y simplemente no les pago. Entonces, si el Estado trata así a su gente, entonces y a la gente que ayudó de alguna manera, entonces, ¿de qué estamos hablando? O si nos hicieran un favor, ¿no? O sea, ¿no? El Estado no te hace ningún favor.
O sea, es una empresa que ha cumplido con su trabajo y debe ser remunerada, así de simple. Y además ha ayudado, probablemente le ha hecho en más tiempo, en menor tiempo, ha usado más personal, no sé. Y no es la primera denuncia que escucho así, ya he escuchado varias denuncias de este tipo que no les están pagando a las personas. Miguel, creo que tú también tienes que nos vas a dejar también. No, me puedo quedar un rato más con ustedes, no hay ningún problema. Ya. Correcto. Vamos a regresar, Miguel, para hablar del tema con la alimentación de Navidad en dientes. Mira, ahora la gente come más panetón, más dulces, toma chocolate, come pavo, todo, hermano, y eso probablemente afecta nuestros dientes y más aún en nuestros niños. Vamos a regresar con el doctor Jesús Ochoa. Atención, señora, señor, atención. Nos vemos en unos segundos después de este corte con el doctor Jesús Ochoa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Radio Conectados, para vivir mejor. Descarga nuestra aplicación Radio Conectados en Play Store y escúchanos las 24 horas, en cualquier lugar. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Radio Conectados, para vivir mejor. Descarga nuestra aplicación Radio Conectados en Play Store y escúchanos las 24 horas, en cualquier lugar. Chepén, madre de arena, recuerdo enamorado. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Radio Conectados, para vivir mejor.
Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Somos tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados, conectados.com. Para vivir mejor. Bien, amigos, regresamos con Radio Conectados y Conectados TV. Estamos ya conectados con el doctor Jesús Ochoa. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de saludarlo. Un placer de saludarlos a ustedes también. Qué gusto, qué gusto. Doctor, usted como odontólogo, mire, en los últimos días yo he visto en casa, ¿no? Como me imagino que muchas personas que nos están viendo y escuchando en casa, ellos comimos más panetón, tomamos más chocolate, o sea, en realidad no nos cuidamos, ¿no? Y eso afecta integralmente nuestra salud. Pero algo que sí no nos damos cuenta es que probablemente también afecte nuestra dentadura, sobre todo en el caso de los niños, que en estas épocas tienden a pedir más dulces y a comer más dulces, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta esto la dentadura? Lo hacemos por nuestros niños, a ver. En primer lugar, me encanta y lo felicito por la preocupación en la salud dental. Nosotros vivimos una pandemia de la enfermedad de mayor incidencia en la especie humana. Mucho más que COVID, mucho más que cualquier pandemia, es la pandemia de la caries dental. Y le sigue la enfermedad periodontal, las enfermedades de las encías. Pero coexistimos con esta situación porque podemos decir nadie se muere de caries dental, ¿no? El ser humano es el único animal que se adapta incluso a vivir sin dientes. Dicho esto, tenemos que obviamente poner a la salud bucal, bucodental, la salud del aparato masticatorio dentro del contexto de la salud general. Ahorita estamos viviendo la pandemia del COVID. Nosotros sabemos de la pandemia de la caries dental, ¿qué la produce? Lo sabemos perfectamente que es producida por bacterias, no por dulces, ni por panetones, ni por galletas, ni por hidratos de carbono fermentables, no. Los ácidos que se producen en las bacterias que están en la boca son las que producen la caries dental. Entonces sabemos también cómo prevenirla. Un cepillado dental correcto, el uso de un cepillo dental y de todos los accesorios para mantener una boca saludable. Es más, dentro del contexto de la pandemia es importante saber el rol que tiene la cavidad oral en la penetración del virus y la importancia que tiene la disminución de la carga viral en boca para bloquear el virus. Una boca saludable, una boca controlada, una boca con disminuida la carga bacteriana va a ser menos receptáculo para el virus del COVID-19 que entra por la nariz y por la boca y anida al fondo de la boca, detrás del paladar blando, en la faringe, y por eso es que cuando se hace la prueba molecular va por la nariz, pero por la base de la nariz hasta llegar al fondo la recolección de boca. Dos temas importantes, y gracias por el tema de la prevención vinculado al consumo de hidratos de carbono fermentables, azúcares y dulces que ayudan, pero no son determinantes. Pero dos cosas que creo que también vale la pena mencionar dentro de este escenario de la entrevista previa que ha tenido y de lo que vivimos todos los días. Uno es la contaminación de la mascarilla y la parte interna de la mascarilla
¿no? Porque una contaminación de manera natural que se da al respirar y los riesgos de intoxicación por el sobreuso o el mal uso de determinados materiales. Eso es lo segundo. Pero lo tercero que es también muy grave, esto ya ha sido reportado en estudios de investigación. Todo lo que le diga tiene respaldo de investigación. O sea, no es que se me ocurre, que veo yo en mi consulta, mi estadística basada en mis pacientes. Eso no sirve. Eso me sirve para mí y mis pacientes. La estadística mundial. Los efectos del estrés producto de la pandemia. Ese estrés y sus resultados en el apretamiento de los dientes, en el incremento del bruxismo, que trae como consecuencia dolor de la articulación maxilar, producto por el estrés como un efecto secundario de la pandemia, en lo que la odontología también puede contribuir. Nos imaginamos, doctor Ochoa, que esto se ha incrementado en estos últimos meses. O sea, ese estrés cómo daña, afecta toda la parte maxilar. Exacto, hay cifras exacto. de eso. Hay cifras del daño. Hay estadísticas incluso en niños. El estrés en los niños es muy crítico y ha aumentado también. Y los niños también bruxan, también tienen bruxismo, que se mezcla con el estrés de crecimiento. Pero las personas van a haber notado un aumento en dolores de cabeza, en cefaleas. Y ojo que cuando nos dicen la combinación de la sintomatología y los riesgos del COVID-19, del SARS-CoV-19, está también los dolores de cabeza. Entonces la gente empieza a confundir temperatura, dolor de cabeza y problemas respiratorios y piensa que está con para ir por partes. necesariamente. Para ir por partes. Entonces, conversábamos que los carbohidratos, ¿no es cierto? El alto consumo de carbohidratos, si no hay una buena higiene bucal, generan mayor caries, ¿no es cierto? En esta época sobre todo. Correcto. Entonces, correcto. Lo que se recomienda eso sí es definitivo. Es que se laven, la higiene sea continua en estos días para evitar, porque lo que generan las caries, como dijo usted, no es tanto sino los ácidos producidos por las bacterias, correcto. Y las bacterias se alimentan de hidratos de carbono, de chocolate, de dulce. Y eso se da porque no hay una buena higiene bucal. No, el tema y el secreto es una buena higiene bucal. Ese es el secreto de todo. No es que al día siguiente de Halloween, el mayor consumo de caramelos en el mundo es Halloween. Los niños salen con bolsas de caramelos. Al día siguiente no hay un pico de caries. ¿Me entiendes? Porque si se cepillan bien los dientes, eso vivimos bien, tranquilos y felices. Hilo dental, enjuague bucal, cepillado de los dientes, limpieza de la lengua. Eso es fundamental. Y para eso, el cepillo que a cada persona le corresponde. Y la pasta dental no es determinante. La pasta no es determinante. No es determinante. Puede ser bicarbonato, sin problema, puede ser... Entonces, atención mamás, papás, están consumiendo dulces los niños, están consumiendo dulces los adultos. El tema no es el consumo de dulces, el tema es los ácidos que se generan, ¿no es cierto? Y correcto. Si no nos lavamos inmediatamente la boca, así es, muy bien, se genera caries inmediatamente. Muy bien. Sí. Ahora, la otra... y eso no se sabe, doctor, porque la gente piensa que más dulces come, más caries tienes. No, o sea, yo como dulces, inmediatamente me debo lavar la boca, ¿no es cierto? Mi hilo dental y dejar... Así es. Y no es un tema que también es una pregunta recurrente. Entonces, ¿cuántas veces debo lavarme la boca? Pues tantas veces consumas caramelos, dulces y etcétera, ¿no? No, claro. No hay que ser matiné, muy noche, desayuno, almuerzo, esas reglas ya pertenecen absolutamente al pasado, incluso culturalmente. Los padres, las personas
no están en el trabajo después de la lonchera limpiándose los dientes. Si se limpian los dientes bien, 2 veces al día, bien, y la palabra es bien, porque pueden hacerlo mal 5 veces, no sirve de nada. Limpiarse bien 2 veces al día es suficiente. Ahora, entonces, los alimentos que producen ácidos, ¿cuáles son? Los carbohidratos y los dulces, ¿no es cierto? Hidratos de carbono fermentables, dulces porque producen ácido, peor los dulces de menta que dan una sensación de frescura temporal, pero el caramelo, la acidez se vuelve pegajoso y se adhiere a la superficie de los dientes. Ese es el tema, que se adhiere a la superficie de los dientes. Ya, correcto, ya. Entonces, por ese lado está claro. Habló usted de la enfermedad periodontal. También es recurrente esto. Sí, no, la enfermedad periodontal es la primera causa de pérdida de dientes en adultos, no la caries, la enfermedad periodontal. ¿Y qué es la enfermedad periodontal? El periodonto es perio, alrededor, donto, diente, los tejidos que están alrededor del diente. Pero la única partecita de esos tejidos que vemos nosotros es el borde libre de la encía, el margen de los dientes, la encía, cuando comienza. Si esa está enrojecida, si sangra al cepillarse los dientes, es que hay inflamación. Es la primera alerta. Sangra, se presiona en una partecita y sangra, está inflamada la encía. Si sangra, todavía está bien. Lo peor es que cuando avanza, ya no es sangre, es pus. Antes había más preocupación porque había una palabra que ya no se usa, pero que es más fuerte, que se llamaba piorrea. Piorrea, claro. Enfermedad periodontal, piorrea. Es que las bacterias propiamente anidan entre la encía y el diente y van haciendo fiestas, se comen al hueso y producen una infección por la que pueden perderse dientes completamente sanos. Y se pierden los dientes como se va desgranando un choclo. Se pierden los dientes, pierden soporte de los dientes. Y es terrible porque esa es la primera causa de pérdida de los dientes en adultos y en adultos mayores especialmente. Ahora, ¿cómo se previene esto? Buena higienización. Sí, la buena higienización. Higiene es el secreto. Higiene, se controlan las bacterias. Un profesional, y si es más grave, un especialista que es un periodoncista, le va a indicar la higiene específica y ahí sí existen pastas medicadas, enjuagues medicados específicamente para la enfermedad periodontal. Entonces, en estos 2 casos es higiene, en los niños o jóvenes que consumo de hidratos de carbono, así se llama, ¿no? Y el consumo de dulces, inmediatamente limpiarse los dientes. Y el tercer problema muy grande en la boca es la halitosis crónica, el mal aliento. El 90% de los problemas de mal aliento están en la boca, no en el estómago, no en la regurgitación de ácidos, no, están en la boca, en tejidos blandos, entre los dientes, las bacterias que se acumulan en la superficie de la lengua, por ejemplo, que es como una alfombra. Solución, higiene. Higiene y prevención es el secreto de todo. Si tuvieran higiene y prevención, el Estado ahorraría mucho, tendría específica higienización. Sí, la enfermedad periodontal, una sensación de frescura temporal, pero el caramelo, la acidez se vuelve pegajoso y se adhiere a la superficie de los dientes. Ese es el tema, que se adhiere a la superficie de los dientes. Ya, correcto, ya. Entonces, por ese lado está claro. Habló usted de la enfermedad periodontal. También es recurrente esto. También es recurrente esto. Sí, no, la enfermedad periodontal es la primera causa de pérdida de dientes en adultos, no la caries, la enfermedad periodontal. ¿Y qué es la enfermedad periodontal? El periodonto es perio, alrededor, donto, diente, los tejidos que están alrededor del diente. Pero la única partecita de esos tejidos que vemos nosotros es el borde libre de la encía,
el margen de los dientes, la encía, cuando comienza. Si esa está enrojecida, si sangra al cepillarse los dientes, es que hay inflamación. Es la primera alerta. Sangra, se presiona en una partecita y sangra, está inflamada la encía. Si sangra, todavía está bien. Lo peor es que cuando avanza, ya no es sangre, es pus. Antes había más preocupación porque había una palabra que ya no se usa, pero que es más fuerte, que se llamaba piorrea. Piorrea, claro. Enfermedad piorrea. Es que las bacterias propiamente anidan entre la encía y el diente y van haciendo fiesta, se comen al hueso y producen una infección por la que pueden perderse dientes completamente sanos. Y se pierden los dientes como se va desgranando un choclo. Se pierden los dientes, pierden soporte de los dientes. Y es terrible porque esa es la primera causa de pérdida de los dientes en adultos y en adultos mayores especialmente. Ahora, ¿cómo se previene esto? Buena higienización. Sí, la buena higienización. Higiene es el secreto. Higiene, se controlan las bacterias. Un profesional, y si es más grave, un especialista que es un periodoncista, le va a indicar la higiene específica y ahí sí existen pastas medicadas, enjuagues medicados específicamente para la enfermedad periodontal. Entonces, en estos dos casos es higiene. En los niños o jóvenes que consumo de hidratos de carbono, así se llama, ¿no? Y el consumo de dulces, inmediatamente limpiarse los dientes. Y el tercer problema muy grande en la boca es la halitosis crónica, el mal aliento. El 90% de los problemas de mal aliento están en la boca, no en el estómago, no en la regurgitación de ácidos, no, están en la boca, en tejidos blandos, entre los dientes, las bacterias que se acumulan en la superficie de la lengua, por ejemplo, que es como una alfombra. Solución, higiene. Higiene y prevención. Es el secreto de todo. Si tuvieran higiene y prevención, el Estado ahorraría mucho, tendríamos un país con boca saludable, como ya ocurre en la mayoría de países del mundo, del mundo desarrollado, donde se hace prevención y uno puede encontrar bocas en escolares con bocas sanas, pero todo se reduce siempre a políticas de Estado. El Estado no ha asumido una política de salud bucal, no consideran a la salud bucal, no hay planes estratégicos de salud bucal para tener una población saludable. Y todo, el seguro más importante es el más barato, higiene, y eso, educación y cultura de salud, aprender a cepillarse correctamente los dientes. Por supuesto, gran parte de la educación es comercial, son las pastas dentales que hacen creer a la gente que hay pastas dentales blanqueadoras, tienen sellos hasta del colegio odontológico, enjuagues que no blanquean. Pues no hay ningún enjuague en el mundo que blanquee. No tendría uno que estar bañándose en blanqueadores, gente que esté en piscina sometida a cloro puede tener los dientes más blancos, pero ese no es el caso, ¿no? Pero además, en el caso de la halitosis, esta tercera enfermedad que se produce en los dientes, en el caso nos impide tener mejores relaciones sociales, profesionalmente también nos limita, es lo que la gente no se da cuenta. O sea, yo puedo ser muy inteligente, totalmente. Pero tengo mal olor en la boca, pero la gente no me va a aceptar. ¿Sí o no? Usted ha dado en el clavo, y lo peor del caso es que se vive con las dispensas del caso. Quiero mucho a Chimbote, pero se vive el efecto Chimbote. Cuando uno llega a Chimbote, uno huele y sabe si hay pesca o no hay pesca, como hay plata, no hay plata, dice, sí, ¿no? Pero la gente de Chimbote no se da cuenta, no percibe el cambio de los olores, porque está acostumbrada a eso. La gente que tiene halitosis crónica no percibe que tiene halitosis crónica, como las personas que tienen sudoración excesiva, axilar, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los problemas sociales también grandes. La gente no percibe que huele mal. La gente no percibe, y que la gente no perciba
que huela mal la boca, el mal aliento crónico, como enfermedad. Está tipificado en la Organización Mundial de la Salud como enfermedad crónica y de origen bacteriano. ¿Qué porcentaje de la población tiene mal olor en la boca según experiencia de usted? Porque no es mi experiencia, es la referencia internacional. Más del 60% de la población tiene halitosis crónica. ¿Se imaginan lo grande que es? 60%. Sí. Es bastante. Solamente para terminar, porque el tiempo nos ha ganado, por favor, el tema del estrés que afecta el maxilar y aumenta los dolores de cabeza. Eso se ha incrementado, ha señalado usted. ¿En qué porcentaje se ha incrementado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Muchos estudios de fuera. No hay estudios locales. Como usted sabe, no tenemos data local. Correcto. No tenemos en los grandes problemas de salud ahorita, menos va a estar pero hay reportes de investigaciones en diferentes sitios que se ha incrementado un pico que ha ido ascendente a partir de septiembre. Es muy curioso, pero es en septiembre donde ha empezado a subir el pico de los reportes de personas que han aumentado los dolores de cabeza a partir de apretamiento, de sobreapretamiento principalmente nocturno. Esa tiene una categoría como enfermedad, se llama bruxismo, el apretamiento o el rechinamiento en las noches, que es la descarga de las fuerzas musculares en la noche. Y para liberar las fuerzas musculares hay ejercicios, pero también hay el uso de una férula, que es una lámina de plástico transparente fabricada para cada boca, que esa va a ser un bloqueador a la hora que muerde. Va a ser un freno, y como es resiliente porque es de un sistema de acetato, la más simple y muy económica, pero personalizada, es esta. Otra es ya cuando el paciente tiene desgastes en los dientes, pérdidas muy bien, doctor, en los caninos, etcétera, y ya necesita láminas terapéuticas. Un día vamos a conversar sobre ese tema del bruxismo porque es muy importante. Muy interesante. Quedan muchas preguntas en el aire, doctor. Para finalizar, una página a la que puedan acceder, un teléfono. No, nos encuentra Multiden, está en todo Lima, cualquier cosa estamos a disposición de todos. Pero esto no es Publicherry, esto es educación y cultura, y los felicito porque la prensa tiene un rol fundamental en la educación y cultura de salud. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bien, estuvimos con el doctor Jesús Ochoa, odontólogo. Interesante las medidas que nos ha dado para el cuidado de la boca. Amigos, gracias, eso ha sido todo por hoy. Síganos a través de Radio Conectados, el 710 de Cable Más y el 18.3 de la señal abierta, y gracias por seguirnos en más de 100 ciudades en todo el país. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Somos tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados, conectados.com. Para vivir mejor. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia
y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero